I earned my degree online at Arizona State University. I chose to get my degree at ASU because I knew that I'd get a quality education, they were recognized for excellence, and that I would be prepared for the workforce upon graduating. To be associated with ASU, both as a student and alum, it makes me extremely proud, and having experienced the program, I know now that I'm set up for success. Learn more at asuonline.asu.edu. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital. Creo que vivimos con un convencimiento absoluto de aquello de lo que pensamos, aquello o de tal y como entendemos el mundo y de cómo creemos que son otras personas, cuando la realidad se nos escapa mucho más que lo que podemos imaginar. Entonces el libro en el fondo de lo que trata es la primera mitad de darnos una serie de ejemplos de todas las trampas que tenemos a la hora de percibir la realidad con la certeza con la que solemos creer que la percibimos, y la segunda mitad se corresponde con ese subtítulo que tú decías de cómo entender el mundo cuando entiendes que no entiendes nada, donde lo que intento es presentar 6 formas de pensar que nos acerquen un poquito más a una realidad más precisa y más certera. Y ese es un poco el objetivo, es presentar todas estas formas de pensar que creo que nos permiten, si las desarrollamos, tener una mirada a la vez más crítica, pero también más abierta hacia las ideas de otros. Cuando escuchamos las palabras nativo digital, es posible que nos vengan a la mente un niño pequeño manipulando una tablet o un adolescente cuya vida está presente en el mundo digital antes incluso de asomar la cabeza por el mundo físico y real. Pero lo cierto es que hay ya muchas personas con varias décadas de vida cuyo camino ha estado siempre muy marcado por la tecnología para aprender, para crear y para crecer profesional y personalmente. Hoy conoceremos a una de esas personas, un hombre que ha crecido en distintas facetas y a los que muchos conocen por su rol profesional como directivo de empresas tecnológicas, pero me atrevo a decir que muchos más por su faceta de comunicador en un podcast de éxito desde hace algunos años. Hoy conversaremos con Jaime Rodríguez de Santiago, directivo de empresas tecnológicas y fundador del podcast Kaizen, una cita semanal para los ávidos del conocimiento y el aprendizaje. Todo un recomendable gimnasio de comprensión del mundo que nos rodea. Jaime tiene ahora, nos dice, varias vidas y de ellas conversaremos un poco en los próximos minutos con reflexiones sobre temas como el espíritu crítico, el aprendizaje, la adaptación, la plenitud personal o el uso intencional y consciente del tiempo y energía limitados que todos tenemos. Jaime ha gestionado bastante bien ese tiempo y energía para conseguir, entre otras cosas, escribir un buen libro. Una magnífica excusa para invitarle a esta conversación. Espero que la disfrutéis tanto como yo, porque como todo lo bueno se me pasó volando. Buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este espacio Humanismo Digital. Buenas tardes, John. Un placer. Muchísimas gracias por invitarme. No, al revés, gracias a ti porque, como te decía ahora justo antes de conectar, soy uno más de tus fieles oyentes de podcast y cuando a alguien le tienes muy presente cada semana y compartes un tiempo, aunque no nos veamos, pues parece que hay una cierta familiaridad. Así que, bueno, que aceptaras la invitación me hace mucha ilusión porque hacía tiempo que quería, pues nada, conversar contigo y he tenido la excusa perfecta con la presentación de tu nuevo libro. Así que, nada, gracias. Y nada, compartir un rato contigo, algunas preguntas sobre la mesa. Hablaremos del libro, por supuesto, pero en este espacio nos gusta poner en valor a la persona con sus proyectos, con sus lo que tengan, pero primero la persona. Y empezamos siempre igual, Jaime, y es preguntarte quién eres, Jaime, a qué te dedicas ahora y qué te ha traído hasta este momento de tu vida. Pues yo suelo decir que soy un friki que creció enamorado de la tecnología y que eso ha determinado mucho de mi vida. A día de hoy también suelo explicar que como los superhéroes y los artistas de cabaret tengo 2 vidas, una más formal que tiene que ver con mi trabajo
Soy directivo de empresas de Internet, fui directivo de BlaBlaCar durante casi 6 años y más recientemente de Free Now, la antigua MyTaxi, donde soy director general para el sur y oeste de Europa. Y los fines de semana tengo otra vida, que es a la que tú te referías antes, como creador de un podcast que empezó como un pequeño hobby sin más aspiración que la de pasar un rato obligándome a investigar sobre temas, que se llama Kaizen y que ha acabado convertido en uno de los 50 más escuchados de España. No sé muy bien cómo, pero bueno, es un accidente feliz de estos que dicen los americanos que es maravilloso. Así que este soy yo y más o menos esto es lo que me ha traído hasta aquí, yo creo, este amor por la tecnología. Genial, Jaime. Y es muy humilde, porque realmente que estés ahí es porque hay mucha gente que le interesa o nos interesa lo que dices, no solamente por el conocimiento que compartes, sino también porque estimulas también a pensar, a hacernos preguntas, a conectar conceptos, y eso se agradece muchísimo. Y fíjate que hablas de la tecnología, que está conectada a tu camino profesional y a tus proyectos personales también. Y quiero preguntarte cómo crees que nos está cambiando la tecnología como sociedad. Cuando leo sobre ti, digamos que tú has desarrollado tu carrera, según dices en tus perfiles, cerca de ese poder transformador. ¿Cómo crees que nos cambia la tecnología a la sociedad? Nos cambia en varios niveles. Nos cambia a nivel individual y a nivel social. A nivel individual creo que nos supone una transformación a todos, una transformación que siempre ha existido porque distintas tecnologías nos han obligado a transformar la manera en la que teníamos de hacer distintas cosas. Lo que pasa es que si bien con la aparición del fuego, el ferrocarril, la máquina a vapor, lo que quieras, tuvimos varias generaciones para asimilar esos cambios, creo que hemos entrado en un punto en el que la aceleración tecnológica es tan vertiginosa que necesitamos, o mejor dicho, que vamos a sufrir varias transformaciones en una sola generación. Cada uno de nosotros nos vamos a tener que transformar varias veces. Y eso, pues yo creo que estresa hasta ciertos límites la manera que teníamos hasta ahora de cómo gestionar estos cambios, cómo gestionarlos profesionalmente, cómo gestionarlos en nuestra vida personal, etcétera. Y a la vez, socialmente, pues creo que lo hemos visto todos. Por un lado, yo cuando hablo de tecnología tiendo a hablar mucho de la tecnología de la informática, de las telecomunicaciones, que al fin y al cabo es con lo que me he relacionado más, sobre todo con Internet. Y creo que todos hemos visto los aspectos maravillosos que tiene Internet, la capacidad de democratizar el conocimiento y de que todos tengamos prácticamente cualquier conocimiento a golpe de clic, pero a la vez tiene, como toda la tecnología, una naturaleza dual y tiene sus cosas negativas. Quizás más recientemente nos hemos empezado a hacer más conscientes de los aspectos negativos que pueden tener las redes sociales, por ejemplo. Y como todas las tecnologías, creo que al final lo que importa es cómo aprendemos a navegar esos cambios como sociedad individualmente. Y creo que en ese camino estamos todos y creo que es un camino que no se termina nunca. Sin duda, y además por un tema casi generacional, eres más joven que yo, pero llevas años lidiando con la tecnología. Déjame que ponga el foco somos parte de esa sociedad a la que haces referencia, pero si te enfocas a ti mismo, ¿y cómo crees que te ha cambiado a ti la tecnología desde que tienes uso de razón digital, vamos a decir? Lo que pasa es que yo tengo uso de razón digital muy temprano. La tecnología casi me ha definido en muchos aspectos, porque yo siempre cuento que mis padres eran medio hippies, muy artistas. Mi madre estudió filosofía, mi padre era pintor, y yo me crié en un ambiente, pues eso, muy artístico. Pero mi padre era también profesor de instituto y en los años 80 el Ministerio de Educación tuvo un programa que subvencionaba la compra de ordenadores a los profesores y mi padre compró uno, no sé muy bien por qué, porque se iluminó, pero lo compró. Y yo tendría 4 o 5 años y había ahí un cacharro cogiendo polvo en una habitación que nadie le hacía ni caso. Y a mí aquello me empezó a llamar mucho la atención. Era MS2, no era nada súper elaborado, pero simplemente el hecho de meter comandos y que pasaran cosas en la pantalla como que me obsesionaba, ¿no? De hecho, aprendí a programar bastante joven. Empecé a programar de niño con un lenguaje de programación que se llamaba Logos, que era un lenguaje para niños. Y a partir de ahí, pues bueno, fui metiéndome cada vez más en el mundo de la tecnología, llegó Internet, etcétera. Entonces, en cierta medida, me ha definido. Y suelo contar que cuando llegó Internet a mi casa, supuso un cambio más, porque no fue solo ese amor por la tecnología, sino que el Internet que había cuando yo tendría 13, 14 años,
que había por entonces no es el que hay ahora, que está bastante organizado, que uno entra por Google y encuentra las cosas y hay filtros y demás. Aquello estaba bastante salvajado y era relativamente fácil acabar viendo contenidos que no eran apropiados para la edad de nadie, pero además, por ejemplo, yo acabé en foros de hackers. Y aquello me enseñó mucho sobre tecnología, pero me enseñó más a cómo mirar el mundo con curiosidad, porque los hackers es una cultura que centra todo alrededor de la curiosidad, del amor por aprender y del amor por aprender haciendo, del amor por construir cosas. Y yo creo que así me definió. Desde entonces, ¿qué ha cambiado? Pues creo que me he hecho un poquito más descreído de la tecnología. Te hablaba de las redes sociales. Yo fui posiblemente de mis amigos de los primeros en tener y de los primeros en quitármelas, porque hay cosas con las que uno empieza a ver que no está del todo cómodo. Entonces, es una evolución que vamos teniendo todos en paralelo a cómo evolucionan las tecnologías. Sí, está muy bien y me encanta cuando dices, claro, de los primeros en entrar, los primeros en salir. Tiene que haber una especie de ciclo, no sé si es de madurez de conciencia digital, que no empieza el primer día, ¿no? Y en redes sociales, que tampoco llevamos tanto tiempo, 2000 y pico, 2003, 2004, cuando nos damos cuenta o reflexionamos un poco del para qué, pues muchas personas de diferentes edades pues se cuestionan, ¿no? Si vale la pena el tiempo que les dedicamos, ¿no? Y esa reflexión tan más consciente y racional no es tan habitual, ¿no? Oye, hablemos, Jaime, un poco de tu podcast. Haces muchas cosas, pero hablemos un poco de Kaizen. Vale. Para mí, un elemento, digamos, imprescindible para todos los podcasters, cualquiera que esté, digamos, con un cierto nivel de curiosidad y hábitos de conocimiento es cita ineludible. Y me gustaría preguntarte, pues, ¿para qué lo creaste? Y además que lo proyectes un poco al futuro, dentro de, no sé, 5 o 10 años, pon tú la fecha. Lo creé porque yo siempre había tenido proyectos paralelos a lo que fuera que hiciese en mi vida, ya estuviese estudiando, trabajando. Pues que sé, cuando estaba en la universidad diseñaba camisetas, programaba páginas web, hacía todo tipo de cosas y nunca llegaban a nada. Todos esos proyectos eran simplemente formas de perseguir la curiosidad más allá de aquello que me ponían los libros delante. Y hubo una temporada, justo coincidiendo con mi etapa en BlaBlaCar, que, bueno, por distintas circunstancias asumí puestos de responsabilidad, etcétera, y me tuve que enfocar mucho en el trabajo, mucho. Lo disfruté, pero estaba absolutamente enfocado en el trabajo. Y al final de aquella etapa, cuando yo estaba viajando mucho entre España y Alemania, porque gestionaba los dos mercados, volaba mucho, pasaba muchas horas en aeropuertos y escuchaba muchos podcasts. También sucedió que esto lo sabrá mucha gente, como a BlaBlaCar la demandaron las empresas de autobuses en España y pidieron su cierre. A mí me tocó salir a hablar con periodistas constantemente, algo que no había hecho nunca, con políticos, etcétera, y descubrí que me gustaba la comunicación. Entonces, la conjunción de esas dos cosas y el hecho de echar de menos formas de perseguir mi curiosidad me hicieron preguntarme, oye, ¿por qué no montas un podcast simplemente por aprender a comunicar con un micrófono, por tener una excusa para investigar temas, etcétera? Y mi idea fue lanzar, creo que me puse un objetivo de 10 capítulos, no más. Y empecé a hacerlo, pues, sin más pretensión, que es aprender a comunicar con un micrófono y pasármelo bien. Es cierto que partí con cierta ventaja porque precisamente por la exposición pública que me dio BlaBlaCar tenía una base de seguidores, no recuerdo, pero serían 8.000 seguidores en LinkedIn y unos 1.000, 2.000 en Twitter. O sea que ya partía con esa ventaja. Y el caso es que se me fue de las manos y ahora llevo 165 capítulos, me parece, y creo que son 4 millones de descargas ya acumuladas, o sea, una locura. Tu segunda pregunta es mucho más difícil, eso de cómo lo veo dentro de 5 o 10 años, porque se van a cumplir 5 años desde que lo lancé en el próximo enero. Es decir, ni siquiera llevo 5 años y lo disfruto muchísimo, pero 5 años es mucho tiempo, entonces no sé cómo evolucionará. De momento ha empezado a evolucionar en varios aspectos. Por un lado, me ha permitido crear una comunidad, no solo para monetizar el podcast, pero sí para llegar a otra gente y para tener diálogos distintos con la gente que escucha el podcast. Me ha permitido también crear otro podcast que comparto con Javier González Recuenco y con Cristina Carrascosa, que es una pequeña gamberrada, pero lo pasamos muy bien, que se llama Nada que Ganar. Y luego me ha permitido escribir un libro, es decir, de aquí salen cosas y también me ha llevado a dar charlas en empresas, doy muchas clases, etcétera. Entonces, no sé cómo evolucionará. Mi único objetivo, y es el que he tenido desde el principio, es hacer aquello que me divierta, es decir, que mientras me divierta el podcast seguirá existiendo. El día en el que, a pesar de la responsabilidad que ya es, porque obviamente cuando empiezas a tener muchos oyentes se convierte en una responsabilidad, pero el día en el que sea solo una responsabilidad, ese día posiblemente muera, pero de momento no ha llegado y espero que tarde mucho.
Genial, me parece muy buen camino, yo también lo comparto, la verdad, y me gusta esto que explicas de decir, oye, al final también nos descubrimos haciendo. Entonces, aquello que nos gusta, que nos mueve y que nos lleva a hacer más, o a renovar esa primera temporada de 10 capítulos, a hablar con tu productor, tu conciencia para decir, oye, 10 más y hasta aquí, pues también es síntoma de que nos vamos descubriendo por el camino tomando decisiones, ¿no? Fíjate, en tu podcast hablas de muchos temas, muchos autores, pero algunos con cierta recurrencia y con especial reconocimiento. No me atrevo a citarlos aquí porque son muchos, pero me da pie para preguntarte si de las personas que más han influido en tu aprendizaje en general, que los mencionas en el podcast o en tu vida, ¿a quién admiras más y por qué? No soy muy de tener grandes iconos o de seguir a nadie en particular, pero sí es cierto que simplemente a medida que lees y que te encuentras con autores, pues encuentras inspiración y encuentras personas que admiras. Seguramente los que más he mencionado en el podcast te diría que son Charlie Munger y Richard Feynman, muy probablemente. Esos dos seguro. Un sesgo que tiene mi podcast y que tienen muchos y que quiero corregir es, primero hay muchos autores estadounidenses, pero además hay muchos autores varones, porque vivimos de un histórico y cuando uno empieza a leer libros hay muchos más autores varones. Entonces quería destacar también una persona a la que le dediqué un capítulo, que es Hedy Lamarr, que fue una actriz de Hollywood, pero además una inventora y una historia maravillosa, porque creo que también tenemos que destacar ese tipo de historias. Más allá de eso, es que hay muchísimas referencias en el podcast que tienen que ver con lo que me llama la atención en cada momento, pero quizá esos dos recurrentes y luego la excepción de Hedy Lamarr. Digo excepción porque Hedy Lamarr la conozco desde la carrera, pero no sabía que era una actriz. O sea, la conocía sabiendo que era una actriz y sabiendo de sus aportaciones a las telecomunicaciones, pero no que eran la misma persona. Qué bueno. Qué bueno. Además, muchísima gente, quizá por un tema de generación, la conocerían como actriz y no tendrían ni idea de su camino paralelo, ¿no? Con lo cual también las facetas que todos tenemos, en este caso, pues personas como estas, o profundizas un poco, investigas, o nos quedamos en la superficie, ¿no? Sí. Bueno, además de todo lo anterior, Jaime, que estás bastante entretenido, como decías, vas y como decías, ¿no? Te lanzas a escribir un libro, ¿no? Un libro que se llama La realidad no existe, tiene un título muy estimulante y un subtítulo que también me ha gustado mucho, que es Cómo entender el mundo cuando entiendes que no entiendes nada. Entonces, yo te quiero preguntar, como a cualquier persona que hace un libro, que es un esfuerzo no menor, pues ¿para qué lo hiciste y qué impacto te gustaría tener en las personas que lo lean? No, menor no es un esfuerzo importante y es un proceso duro. El primer motivo por el que lo hice es porque nunca lo había hecho y quería experimentar qué se sentía y cómo se hacía. Y lo cierto es que es una experiencia muy distinta. Yo estoy muy acostumbrado a escribir y a escribir contenido porque todos los capítulos de Kaizen tienen un guión entero. Todo está leído, entonces ahí pues me escribo todas las semanas mínimo 10, 12 páginas y pensé, bueno, pues escribir un libro es ponerte a hacer esto una detrás de otra hasta que salgan las 200 y pico o 300 que pueda tener el libro. Y lo cierto es que no es así, hay mucha más interrelación, tienes que tener un hilo argumental mucho más hilvanado y es duro, especialmente si estás haciendo otras cosas. Por ejemplo, en mi caso me pilló viajando y por trabajo, con lo cual significaba que a lo mejor estaba 1 o 2 semanas sin tocar el texto y tenías que volver, etcétera. Pero más allá de eso, ¿por qué lo hice? Pues porque en cierta medida creo que era la manera de intentar llegar a un público al que no estaba llegando con Kaizen, con un contenido que pudiese valer tanto a ese público nuevo como a quienes escuchan el podcast. Creo que a través del libro lo que he conseguido, ojalá, yo por lo menos lo percibo así, es con un tono similar, un nivel de profundidad distinto. Creo que profundizo más en los temas y sobre todo hay una cohesión mayor alrededor de todos estos temas. Que al final de lo que hablan, y enlazando con tu segunda pregunta, que es el impacto que me gustaría tener en quien lo lea, al final de lo que hablan estos temas es de un ejercicio de humildad individual que podemos hacer todos nosotros sobre nuestras propias certezas. Porque creo que vivimos con un convencimiento absoluto de aquello de lo que pensamos, aquello o de tal y como entendemos el mundo y de cómo creemos que son otras personas, cuando la realidad es muchísimo más compleja y muchísimo más... se nos escapa mucho más que lo que podemos imaginar. Entonces el libro en el fondo de lo que trata es la primera mitad de darnos una serie de ejemplos de todas las trampas que tenemos a la hora de percibir la realidad con la certeza con la que solemos creer que la percibimos
Y la segunda mitad se corresponde con ese subtítulo que tú decías de cómo entender el mundo cuando entiendes que no entiendes nada, donde lo que intento es presentar 6 formas de pensar que nos acerquen un poquito más a una realidad más precisa y más certera. Y ese es un poco el objetivo, es presentar todas estas formas de pensar que creo que nos permiten, si las desarrollamos, tener una mirada a la vez más crítica, pero también más abierta hacia las ideas de otros. Genial, suena fantástico y confieso que no lo he leído aún, pero que solo con el aperitivo que acabas de compartir tiene que estar el siguiente en la lista, por supuesto. Y fíjate que haces una mención a algo que me conecta con la siguiente pregunta. En ese tema de dudar de lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Pones en valor además el proceso, el reto creativo y el esfuerzo de hacer un libro, que evidentemente no es para cualquiera. Están apareciendo pues estas inteligencias artificiales generativas, con lo cual parte de esos temas que estamos viendo aparecer no sabemos si los ha hecho una persona, sino, con lo cual me gusta que pongas en valor y que la gente sepa pues el reto, la parte gratificante y el sufrimiento de algo hecho todavía intelectual y artesanalmente por un ser humano. Pero cada vez a nuestro alrededor están apareciendo más capacidades de clonar, no solamente escrituras, sino... El otro día veía un youtuber también muy conocido que difunde temas de inteligencia artificial, pues clonando la voz de su pareja, creo que es su pareja, pero bueno, cada día están apareciendo cosas en las que a mí me resuenan, en que nos tienen que ayudar a entender que hemos de dudar más, ¿no? Como decías, ¿no? Y entonces en un mundo que cada vez será más difícil, no sé, yo hago broma con mis amigos, les digo, llegará un momento en que hablaré con mi mujer y tendremos que tener una frase clave que solo ella y yo sepamos para asegurar que realmente ella es ella y yo soy yo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos invitas o cómo nos sugieres que nos entrenemos en el día a día, sea cual sea nuestra profesión, a dudar de lo que pasa alrededor de manera sana, empezando por nosotros mismos? Decía precisamente Richard Feynman cuando se dirigía a un grupo de científicos, les decía: la primera regla es que no os engañéis a vosotros mismos y sois las personas más sencillas de engañar. Y es cierto que nos engañamos con facilidad. Y yo creo que todo empieza ahí. Creo que empieza con tener eso que se llama pensamiento crítico, que tendemos a pensar que es criticar cómo piensan los demás, y es más bien tener la capacidad de criticar nuestro propio pensamiento y aquellas cosas que creemos. Dicho esto, en concreto con las inteligencias artificiales, yo todavía no tengo una posición muy fijada, las estoy utilizando mucho, pero no me parece tan distinto de otras tecnologías que hemos vivido en el pasado en cuanto a su capacidad de permitirnos hacer nuevas cosas, pero no tengo tan claro que no nos vayamos a adaptar. Estaba pensando, por ejemplo, mientras hablabas en el cine, en la evolución del cine, y si tú ves películas de los años 30, 40, 50, 60, los efectos especiales de entonces ahora nos hacen reír, pero a la gente le alucinaban. El ser humano se adapta bastante bien a muchas cosas y encontraremos soluciones que a lo mejor pasan por tener una clave entre tu pareja y tú para hablar por teléfono, no lo sé, pero seguro que encontramos soluciones para eso. A título individual, creo que la herramienta más útil que tenemos es precisamente esa que he mencionado antes: ser capaces de de desarrollar un pensamiento crítico, que además creo que viene bastante naturalmente en las nuevas generaciones. Creo que las nuevas generaciones, cuando se enfrentan al típico phishing en Internet, cuando se enfrentan a perfiles falsos en redes sociales, están bastante mejor entrenadas que, por ejemplo, la generación de mi madre, que es muy propensa, no mi madre, su generación, a caer en estas cosas. A mi madre la tengo muy aleccionada. Pero creo que tiene que ver con cómo nos adaptamos. Entonces, va a ser un poco de las dos. Realmente va a haber un reto ahí, pero creo que vamos a encontrar formas de adaptarnos. Sin duda, porque así lo ha hecho el ser humano desde siempre. Lo que pasa es que los tiempos ahora van muy deprisa y escuchándote pensaba que quizá también la capacidad de fascinarnos por las cosas se va reduciendo. Cuando hacías mención a los efectos especiales más de una visión más romántica, ¿no? O las películas que mis padres recordaban con ilusión de la niñez, pues hoy a un niño pues le harían reír, ¿no? Comparado con lo que ve hoy, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Una pregunta muy pragmática, Jaime, de una persona que es muy activa y curiosa por definición, que tiene que ver con dos recursos limitados que no vuelven, que son el tiempo y la energía, y la capacidad de gestionarlos también creo que es una nueva y buena habilidad. Tú estás con tu trabajo, con tu doble o triple vida, con el podcast, tus proyectos personales, tu familia, ahora padre también, tus amigos, tu ocio, etcétera, etcétera. Entonces, quería preguntarte cómo crees que influye, o si puedes dar alguna sugerencia de tu propia experiencia, la gestión de ese tiempo y energía cuando te dedicas a tantas cosas para avanzar hacia, no sé si llamarle el éxito, la plenitud, la felicidad, a lo que cada uno quiera. Es que son
muchos melones que tratar, sobre todo en eso último que has dicho, ¿no? Porque creo que tendemos a confundir el éxito con la felicidad, o la plenitud con la felicidad, o con el éxito, y posiblemente hay matices que los diferencian. De hecho, estaba pensando, yo creo que en el podcast le he dedicado a la felicidad como 5 capítulos y al éxito otros 3 o 4, y no creo que haber terminado en absoluto con ambos temas. Pero por partes, respecto a cómo influye la gestión del tiempo y de la energía en lo que sea que queramos hacer, yo lo primero que explico, porque sí que es cierto que mucha gente me dice, haces muchas cosas, ¿cómo te organizas?, etcétera. Y lo primero que explico es que yo nunca he hecho... O sea, en ningún momento decidí hacer todas estas cosas empezarlas a la vez, sino que uno va metiendo más cosas a medida que empieza a tener dominadas ciertas áreas de su vida, ¿no? Que hay una cierta curva de aprendizaje. Entonces, como te contaba, yo empecé con el podcast cuando llevaba casi 6 años en BlaBlaCar, me había hecho mi puesto directivo, entendía cómo generarme mis tiempos, cómo proteger mi tiempo, etcétera. Y esa es la segunda clave, lo de cómo proteger tu tiempo. Creo que es posiblemente de las cosas que más me obsesionan en esta vida, es cómo ser deliberado en mi uso del tiempo. Deliberado implica también no solo protegerlo frente al trabajo, en el sentido de yo gobierno mi agenda y procuro que nadie meta reuniones en mis momentos de más productividad, por ejemplo, pero también significa no sentarme delante de la televisión y cambiar de canal hasta ver qué encuentro, sino intentar que los ratos que paso delante de un, entre comillas, entretenimiento pasivo, sea de calidad. Yo lo he contado, y esto es una fricada muy grande, pero lo he contado varias veces. Yo todos los años me defino una serie de lo que yo llamo KPIs personales, una serie de objetivos en muchas áreas que tienen que ver con el número de películas que quiero ver ese año, el número de libros que quiero leer, el tiempo que quiero pasar con mi madre, cuántas veces quiero salir con mi pareja a cenar, un montón de cosas. Y voy haciendo un seguimiento de eso mensualmente para ver si me desvío en una dirección o en otra. No con el objetivo de hacer siempre más cosas, pero sí con el objetivo de mantener un equilibrio. Y esto me lleva a la última reflexión, que tiene que ver con esta amalgama de éxito, plenitud, felicidad, que es... Entre las cosas que yo he aprendido, una de las mejores definiciones del éxito, una de las mejores metáforas para el éxito que he leído, que no soy capaz de recordar los autores ahora mismo, pero bueno, tiene que ver con definir el éxito o decir que el éxito es como un caleidoscopio. Un caleidoscopio en el que cuando miramos, obviamente vemos una imagen distinta cada vez, pero que se compone de distintas piececitas, cada una de ellas que viene de una parte distinta de nuestra vida. Algunas vienen del trabajo, otras vienen de la familia, otras vienen de nuestra salud, de lo que sea. Y que lo importante no es tener todas las piececitas de un color, sino que aquello que veamos cuando miremos por el caleidoscopio nos devuelva una imagen que nos guste. Y si no, pues toca agitar el caleidoscopio y meter más piececitas de una parte. Entonces, tanto esa imagen como en general la felicidad, que es otro aprendizaje que obtuve yo de preparar el podcast, creo que son caminos sin fin. La felicidad no es un sitio al que se llega y te quedas, es un sitio al que se visita con más frecuencia si haces las cosas si haces las cosas apropiadas, pero que no dura, y como no dura tienes que reinventarte continuamente. Entonces creo mucho en usar el tiempo de manera deliberada para perseguir esa imagen que nos guste del caleidoscopio y para seguir visitando esa felicidad a medida que nos acostumbramos a aquello que conseguimos. Muy bien, muy bien. No me parece un friquismo, la herramienta que decías, el hecho de tener claro qué tipo de cosas le das importancia, como la famosa fábula, digamos, de las piedras en el tarro de vidrio. El primer tema es decidir qué es importante para nosotros, ¿no? Porque cada vez nos demandan, pues desde distintos puntos de vista, también por nosotros, a qué queremos dedicar tiempo, con lo cual administrarlo sabiamente para mí determina bastante la calidad de vida que tenemos, ¿no? Mira, te hago una última pregunta, que tú eres un aprendedor nato y tiene que ver con aprendizaje. Y en este espacio, bueno, reflexionamos siempre con personas de distinto perfil alrededor de un concepto que son las personas en un área digital en que las cosas cambian, pero poniendo siempre el valor del ser humano en ese mundo digital, ¿no? Me gustaría preguntarte qué has aprendido sobre ti en estos últimos, no sé si 10, 15 años,
que te gustaría compartir con nativos digitales. Antes hacías la mención de que fui de los primeros en salir también. Pues no solamente condicionado por esto, pero si miras hacia atrás en tus últimos 10 años de vida, ¿qué consejo o recomendación le darías a alguien que ha nacido pues 10 años más tarde que tú y que crees que sería útil que se preguntara o fuera consciente a tiempo? Bueno, mencionaba antes esto de los hackers, ¿no? De los principios de la cultura hacker, a la que le dediqué un capítulo incluso. Y la importancia de, uno, creer que se puede aprender cualquier cosa, y dos, saber que como más aprendes haciendo. Con una tercera derivada que tiene más que ver con el mundo digital, que es que construir en público, enseñar a otros lo que haces, mostrarlo, debatirlo con otros, ayuda mucho a aprender y ayuda mucho a desarrollarse. Creo que una de las cosas que he aprendido no solo sobre mí, sino sobre mí dentro de un mundo digital, es que pese a que, como he contado, llevo desde renacuajo pegado a los ordenadores, y había algo que yo decía y creía que era consciente, que era del poder de Internet para atacar nichos o para conectar gente con gustos muy distintos. No he sido consciente realmente de hasta qué punto es así de poderoso hasta que he tenido el podcast. Jamás imaginé yo que pudiera haber, como hay ahora, unas 30.000 personas a la semana escuchando las fricadas que yo cuento, porque jamás pensé que habría 30.000 personas interesadas en eso, y posiblemente hay no 30.000, sino 300.000 o 3 millones en todo el planeta. Mi aprendizaje ha sido que esos famosos nichos, esos pequeños grupos de interés que creemos que son pequeños, cuando los hemos conseguido conectar por Internet, son muy grandes en términos absolutos. Son pequeños en términos relativos al resto de la población, pero hay muchísima gente que le interesa lo mismo que a ti, sea lo que te interese, por extraño que creas que es. Y creo que Internet ha permitido conectarnos a todos cuando tenemos esos intereses, y que solo hay que encontrar la forma. Entonces, creo que eso es un superpoder que tenemos la gente que vivimos ahora, y las nuevas generaciones en particular, y que cada vez explotamos más, pero estoy seguro que se puede explotar muchísimo más. Y además me encanta, Jaime, que además de utilizar las plataformas o las redes que pues, por generación nos ha tocado disfrutar, hay un primer paso que es atreverse. Es atreverse, compartir y, lo que decías tú, hacer algo en lo que disfrutas y en los que en el proceso disfrutes ya tú, aprendes tú y a quien pueda interesar. Y de ahí aparecen cosas maravillosas, y yo creo que Kaizen y tu libro, a pesar de no haberlo leído aún, insisto, pues son dos muestras más de que eso es posible. Jaime, por un tema de tiempo, ¿cómo pueden saber más de ti las personas que te descubran hoy? Si es que queda alguien que escuche este podcast que todavía no conozca a Kaizen, pero si hay algún despistado o despistada, ¿qué le ponemos en las notas del programa? Pues nada, yo creo que lo más sencillo es mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, porque en redes sociales, como he dicho, soy bastante poco activo. Solo soy activo en una, que es Twitter, que en esa sí que reconozco que soy bastante adicto, que es donde anuncio todas las cosas que hago. Pero creo que mi web, desde ahí tienen acceso a comprar el libro y sobre todo a escuchar el podcast en cualquiera de las plataformas. Genial, Jaime. Pues pondremos esa referencia, la del libro, de todo lo que has mencionado, porque creo que quien no te conozca aún, pues querrá saber más de ti. Tiene una cita semanal contigo, como tenemos muchos en Kaizen. Y nada, agradecerte por hoy pues el tiempo, la disposición, y nada, animarte a que cuides tu batería vital para que esos proyectos sigan vivos en todos tus frentes, que ahora tienes de nuevos y muy importantes también, y que el tiempo y la energía pues esté bien distribuida para que esa visión caleidoscópica de tu vida siga siendo positiva. Genial, muchísimas gracias, un placer estar hoy contigo. Placer igualmente, Jaime, un abrazo. Llegamos al final y es momento de agradecer especialmente a los más fieles, los que siempre estáis al otro lado dedicando una parte de vuestro tiempo a este espacio y haciéndome llegar vuestro reconocimiento, comentarios o sugerencias. Si no conocéis aún Kaizen, el podcast de Jaime, os invito a explorarlo desde las notas del episodio, donde encontraréis también todas las referencias mencionadas hoy. Si este contenido os parece de valor, agradeceré que lo compartáis a quien pueda interesar. Gracias por visitar Humanismo Digital una vez más y nos escuchamos pronto con una invitada con mucho y bueno que contar. Hasta pronto.